¿Cuáles son los resultados económicos del socialismo en Latinoamérica? En este video plantearé una propuesta de investigación, un perfil, un proyecto, por así decirlo. Si quieres ver directamente los resultados, tendrás que ir al siguiente video. Y si te interesa ver la metodología aplicada más allá de la propuesta aquí planteada, tenemos también este otro video. ¿Por qué estoy dividiendo mis videoensayos de esta manera? Con un video para la propuesta, un segundo video con los resultados y un tercer video con la metodología aplicada. Bueno, este punto lo aclaro también en un video aparte. Y como último punto en este preludio, te recuerdo que todos mis videos tienen un índice en la descripción, si estás en YouTube o si estás en Facebook Watch. Así que puedes adelantar al minuto y segundo en el cual toco el tema de tu interés. Ahora sí, procedamos con el video. Justificación y problema. ¿Por qué planteo abordar los resultados económicos del socialismo en Latinoamérica? Primero que nada, para aprovechar la disponibilidad de datos, asumiendo que estos estén disponibles. Se supone que debería existir un registro histórico reciente por parte de los gobiernos latinos quienes implementaron agendas socialistas. Aquí dos aclaraciones. Se supone, porque los países tienen bancos centrales, ministerios de economía y o finanzas, así como burós, departamentos o institutos de estadística. Pero además, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, CEPAL, Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, la Organización Mundial del Comercio, la Asociación Latinoamericana de Integración, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, entre otros varios organismos como ser ONGs y fundaciones, llevan registro constante del desempeño económico de los países en la región. Por una u otra razón, pero llevan un registro o por lo menos tienen un registro periódico. Así que existe una mina de datos a explotar. Segunda aclaración, hablamos de un registro histórico reciente, no antiguo, sino más bien contemporáneo, de agendas socialistas, no una agenda comunista de la Guerra Fría. Al respecto, siguiente razón por la cual deberíamos abordar los resultados económicos del socialismo en América Latina, la mismísima externalidad a la agenda comunista de la Unión Soviética. Con la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS y el rotundo fracaso del modelo comunista, los gobiernos de izquierda en América Latina entraron en crisis. Y si bien los totalitarios Vladimir Putin y Hassan Rouhani tienen vínculos con dictadores socialistas como Maduro, Ortega o Raúl Castro después de la muerte de Fidel, la agenda ha cambiado. Gracias al Foro de Sao Paulo, iniciado en 1990, los mismísimos líderes socialistas manifiestan su voluntad común de renovar el pensamiento de izquierda. Buscan reafirmar el socialismo, corregir concepciones erróneas. Ellos mismos saben que el comunismo fracasó. Ojo que estoy citando. Esto se encuentra en el quinto párrafo de la Declaración del Foro de Sao Paulo de 1990. Esta no es una reunión de estudiantes hippies. Es una reunión internacional con más de 40 partidos políticos de izquierda de la región. Una izquierda en crisis que quiere superar toda ausencia de una verdadera democracia social y de masas. Se ven amenazados y justamente a partir de este punto deciden cambiar el foco hacia el socialismo. Aunque los progres aleguen que eso de antes no era verdadero comunismo, porque sí lo fue. Por lo tanto, estamos hablando de una agenda socialista independiente, aunque en lo ideológico socialismo y comunismo sean dos panes de un mismo sándwich, uno que viene sobre el otro. Valga aclarar que sea bien que hablemos de socialismo, socialdemocracia, democracia social o términos similares por los cuales ha ido pasando la agenda regional en los últimos años, esto
lo que está viviendo Latinoamérica es socialismo. Y de hecho los mismos progres sí lo adjudican a su agenda socialista, a la revolución bolivariana. Así que el argumento de que esto no es verdadero socialismo no es válido. Es socialismo. Socialismo del siglo XXI, porque socialismo como tal, si somos sinceros y analizamos un poquito de historia, existe desde el siglo XIX. Así pues, como la misma izquierda reconoce su accionar, tenemos a quien atribuir los resultados económicos de los últimos 30 años, a un movimiento socialista latino, independiente de la agenda comunista de antes. No obstante, y en esto hay que ser sinceros, algunos países sí tuvieron alternancia política. Así que no todo resultado económico debe atribuírsele automáticamente a la izquierda. Pero tampoco caigamos en el error de decir, ok, este partido no es de izquierda, entonces derecha, este resultado económico es de los de la derecha. Estos resultados, buenos o malos, son culpa del capitalismo. Esta dualidad es una falacia. Muchos gobiernos de derecha favorecen a los suyos, generan monopolios, caen en corrupción, no incentivan al libre comercio, no incentivan a la libre empresa, no fomentan la competitividad, no están de acuerdo con la libre circulación de divisas ni el libre movimiento de capitales. No son liberales, no son capitalistas. Por lo tanto, en la investigación que estoy aquí proponiendo, debe considerarse qué resultados económicos fueron logrados a través de qué mecanismos y a qué naturaleza responden dichos mecanismos, dichas decisiones políticas, ver si realmente son medidas de izquierda, realmente van hacia una economía centralizada, estatista, planificada, o si hablamos por el contrario de un libre mercado. Porque muchas veces ocurre que un partido dice una cosa, se muestra de una manera, pero en la realidad, en la práctica, actúan de forma distinta. Y además hay que considerar que en la economía hay cierto lag, cierto retraso, desde el momento en el cual se toma una decisión económica hasta el momento en el cual se den dichos resultados. Así que no podemos atribuir ciertos resultados económicos a un partido cuando en realidad estos primeros resultados son consecuencia del gobierno anterior. Al César lo que es del César. Una investigación correcta sobre el desempeño económico de la región debe atribuir los resultados a sus responsables, bajo el principio de causalidad, sean resultados positivos o negativos. Si un gobierno hizo las cosas bien, hay que decirlo, sin importar su alineación política o la ideología de dicho gobierno. Si un gobierno hizo las cosas mal, también deberíamos hablarlo y ponderar quién lo hizo mejor. Pero debemos desenmascarar al político, porque como veremos en el siguiente video con los resultados, y como bien señalé hace un momento en este video, a veces un gobierno dice ser de izquierda o de derecha, pero en lo económico actúan de otra forma. Y esto trae consecuencias, favorables o desfavorables. Así que debe atribuirse los resultados a la raíz, no al discurso. Tercera razón por la cual debemos hablar de los resultados económicos del socialismo en Latinoamérica. El socialismo está perdiendo popularidad. Ahora, un mal periodista o un buen mercadólogo pueden decir: Leo, pero ¿por qué quieres hablar de un tema cada vez menos popular? Que a la gente cada vez le interesa menos. Eso no vende. Bueno, la gente se está dando cuenta de que el socialismo no funciona. El movimiento pierde fuerza. Y con tantos gobiernos socialistas que intentan eternizarse en el poder, corresponde una estocada final. Coadyuvar a la toma de decisiones racionales por parte de la gente. Que se sepa la verdad, con datos, con cifras. ¿Cuál es el impacto del socialismo en la región? Si resulta ser bueno, que no lo es, ¿por qué deberíamos dejar de lado algo que funciona? Que no lo hace. Pero si los datos demuestran que el socialismo no funciona, ¿por qué permitir que Argentina se convierta en Venezuela? Así como permitimos que Venezuela se convierta en algo igual o peor que Cuba. Investigar respecto a los resultados del socialismo trae consigo responsabilidad social y económica para con toda la región. Ahora bien, una eventual investigación y la exposición de sus resultados debe realizarse de forma sencilla,
con datos, gráficos, números, pero sin complicar a la gente, sin perderlos en el camino. Debemos dar la información de forma tal que se entienda. No importa si un lado u otro quiera contraatacar a la verdad, si vienen con discursos falsos e intentan disfrazar sus resultados. Cuando uno investiga y tiene datos, puede destruir cualquier error argumentativo del otro. Sí, la palabra favorita del economista promedio es depende, pero eso no quiere decir que nunca puedas sacar conclusiones sobre si ciertas decisiones fueron positivas o negativas en general. Depende de la situación, el contexto, el grupo que estés analizando, ok, pero aclaradas estas variables, para esta situación, para estas personas, en este periodo de tiempo, sí podemos dictaminar un veredicto y decir, para la economía latinoamericana entre 1990 y el 2020, las decisiones tomadas por los gobiernos socialistas en materia económica fueron negativas. Pero debemos investigar. Las conclusiones dependen del caso, dependen de las variables, pero sí se puede investigar y ya dada la evidencia pueden sacarse conclusiones. Cuarta y última razón por la cual debemos abordar los resultados económicos del socialismo en Latinoamérica. A la actualidad, gracias al resurgimiento del libertarianismo y el antecedente de autores como Javier Milei, Axel Kaiser, Gloria Álvarez, Agustín Laje, que no es liberal, Emanuel Danan o youtubers como Tipito Enojado, Eldo Larcito, Daro Darito, Economic Pills, entre otros, a la actualidad existe un amplio debate en redes sociales entre zurdos, derechistas y libertarios. Pero nos encontramos ante la carencia de una publicación que haya sistematizado los resultados económicos de los últimos 30 años. O por lo menos desde el siglo XXI hasta la fecha. Hace falta un análisis integral, transversal a todos los gobiernos socialistas de la región. Por lo tanto, la pregunta de investigación que planteo al público es la siguiente. ¿Cuáles son los resultados económicos del socialismo en Latinoamérica? Nótese el positivismo en la pregunta de investigación, la objetividad. No estoy planteando si el socialismo es bueno o es malo, si deberíamos cambiar a la derecha conservadora o si deberíamos permitir la reelección de gobiernos populistas. No, por más que tenga una opinión al respecto. La interrogante aquí planteada gira en torno a los resultados. ¿Cuáles son? Y responder a esta pregunta implica dar a luz dichos resultados independientemente de si estos sean positivos o negativos, favorables para la sociedad como un todo o no. Luego, con las cartas sobre la mesa, a la luz de los hechos, la gente podrá juzgar si le agradan estos resultados o si debe condenarse a la fuente de ellos. Naturalmente, los resultados son interpretables desde lo económico y desde lo social, más allá de la mera subjetividad de un espectador no académico. Por tanto, cualquiera que guste responder a la pregunta de investigación aquí planteada es libre de hacerlo, pero debe ser responsable y transparente sobre la verdad de dichos resultados. No basta con dar un resultado numérico. El PIB, 400.000 millones, no sé cuánto. Debe señalarse si, objetivamente hablando, dicho resultado es positivo, es negativo y la razón. ¿Por qué? Objetivos. Nótese que no estoy imponiendo objetivos con verbos específicos, sino más bien estoy planteando posibles caminos para posibles objetivos, para una eventual investigación. Obviamente, queremos analizar los resultados económicos del socialismo en Latinoamérica, así que pueden desglosarse objetivos en tanto materia económica, fuera de las agendas y promesas políticas. Pero, además, algunas líneas propuestas para una eventual investigación sobre los resultados económicos del socialismo en Latinoamérica pueden comparar resultados efectivos versus la agenda socialista propuesta en su momento. ¿Qué querían lograr versus qué lograron? Aquí tendremos uno de 4 escenarios posibles para cada variable. Se cumplió el objetivo, se excedió, no se cumplió, pero sí hubo un avance,
o se generó un efecto adverso. Esto suponiendo que dichos objetivos buscasen el beneficio de la sociedad. E inclusive, en un nivel posterior, debería realizarse una comparación entre los resultados de países con gobiernos socialistas versus aquellos países con otros sistemas, como el libertarianismo. Esto implica que en un nivel superior no necesariamente vamos a limitarnos a analizar Latinoamérica, sino que debería contrastarse versus otras regiones del mundo. Porque no se trata simplemente de decir, ah, sí, en 5 años hemos logrado un 20% menos de pobres. Eventualmente es necesario comparar con otros países y otros sistemas. Porque si el vecino o un país nórdico o los japoneses logran el mismo resultado, pero solo en un año o con la mitad de recursos, quiere decir que en términos relativos somos ineficientes. Y si no cumplimos el objetivo en absoluto, somos ineficientes en términos absolutos. Pero eso de la comparación con otros sistemas, otros países, bueno, para investigaciones posteriores. Como paso inicial, los objetivos de una eventual investigación deben centrarse en el impacto de las políticas socialistas en la economía. Y también sugiero que se vea si se lograron los resultados, se excedieron, no se lograron, pero hubo algo de avance, o si más bien se generó un daño económico. Propuesta. ¿Qué elementos deberíamos analizar? Para empezar, el comportamiento del Producto Interno Neto o el Producto Interno Bruto en su defecto. Pero sugiero analizar el primero porque debemos tomar en cuenta que no se trata simplemente de la producción, sino que debemos considerar la inversión realizada en bienes de capital. Claro que pueden analizarse ambas cosas por separado. Y bueno, también debemos admitir que el PIB es un referente descartado por algunos autores a la hora de medir el desempeño económico de un país. Y ok, no cubre todo en términos de eficiencia en la productividad, pero es un valor que podemos obtener con relativa facilidad. Por otra parte, abordando las decisiones gubernamentales en materia económica, deberíamos preguntarnos ¿cuál es el comportamiento del presupuesto como un todo? ¿El Estado crece sin parar? ¿O quizás crece a la par de lo que crece la producción en el país? ¿Y cómo gestionamos este presupuesto? ¿Los gobiernos exceden sus ingresos cayendo así en déficit? ¿En qué porcentaje se exceden? E independientemente del monto que gastasen de más o si en su defecto ahorrasen, ¿cómo financia el Estado sus políticas públicas? ¿Deuda pública? ¿En qué medida se endeudan respecto a la productividad del país? O bueno, quizás se financian a través de impuestos. ¿Cuál es la variación en la recaudación de impuestos versus la variación en la producción privada? ¿Cobro más impuestos en relación al incremento de la riqueza? ¿O mi recaudación relativa permanece constante? Esta pregunta nos ayudará a entender si un gobierno está cobrando impuestos de más, incrementando así la carga impositiva, lo cual disminuye la competitividad, o si por el contrario el gobierno fomenta el crecimiento de las empresas, fomenta la inversión. Otra alternativa es que el gobierno se haya estado financiando a costa de los ahorros. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las reservas internacionales? Reservas internacionales tanto de forma general como expresadas en divisas. Y si hablamos de temas internacionales, ¿qué tal nuestras exportaciones netas? O quizás el gobierno se financia dándole la máquina de imprimir billetes. ¿Cuál fue el comportamiento de la masa monetaria? Y si hablamos de un incremento, corresponde preguntarnos cómo ha variado la tasa de inflación a través del tiempo. Y el tipo de cambio, ojo, tanto nominal como real. Ahora bien, 10% de inflación en un periodo es algo molesto, pero recordemos que en economía debe considerarse el costo-beneficio. Así pues, para analizar los resultados económicos del socialismo en Latinoamérica, debemos preguntarnos si las medidas implementadas sirvieron para algo, más allá de un incremento en la inflación y en el endeudamiento. No obstante, y mucho cuidado con esto, no se trata solamente de ver el corto plazo. Debemos asegurarnos de la sostenibilidad. Hoy puedo con facilidad bajar el desempleo a la mitad a costa de incrementar el déficit fiscal y dar empleo público. Como el ejemplo clásico, puedo contratar 50,000 obreros para que caben hoyos y otros 50,000 obreros para que los llenen. ¿Estoy generando empleo? Sí,
pero ¿puedo seguir así durante muchos años? ¿Es eficiente lo que estoy haciendo? Puedo imprimir billetes y dar bonos a todos los pobres, pero ¿puedo seguir así durante muchos años? Sin afectar al poder de mi moneda, sin disminuir su valor. Cuba y Venezuela demuestran que no. Por lo tanto, se necesitan medidas de mediano y largo plazo. Cosa tal que el impacto positivo no se revierta y que el impacto negativo sí lo haga, si es que lo hubo en primer lugar. Por eso también es importante que se analice un periodo considerable de tiempo. Los últimos 30 años queda de maravilla. Como mínimo, siglo XXI, 20 años. Así pues, ¿cómo va la tasa de subempleo? Ojo que dije subempleo, no desempleo. Aunque también debemos analizar el comportamiento de la tasa de desempleo a través del tiempo. Pero no es lo mismo tener a toda la población trabajando de lo que sea versus tener a cada quien trabajando en aquello para lo cual se ha formado, se ha capacitado, ha estudiado, aquello en lo cual se especializó, lo que es su área, lo que le gusta, lo que quiere hacer. Y muchas veces por esta ineficiencia de crear empleos sin realizar primero un diagnóstico, un estudio, la gente cae en un trabajo que le paga mal porque no es su área y no puede dejar ese trabajo porque necesita el dinero. Y hablando de dejar, ¿qué ocurrió con la tasa de emigración durante estos últimos años? Se supone que los gobiernos socialistas quieren crear un estado de bienestar. ¿Qué porcentaje de la población vive en alquiler? ¿Cuántos vivían en alquiler hace 15 años? ¿Qué porcentaje de su sueldo destina la gente en promedio a la vivienda? ¿Cuántos son propietarios? ¿Cuál fue el comportamiento de los ahorros privados? ¿Y la renta que reciben los jubilados? Y bueno, si hablamos de jubilados, tenemos que hablar de salud. Asegurar gente es fácil. La calidad de los servicios de salud es otra cosa. ¿Cuántas camas o unidades de terapia intensiva se tienen por cada 1000 habitantes? ¿Cuántos niños reciben sus vacunas? ¿Y qué tal la educación? Hablar de tasa de analfabetismo, seamos sinceros, hoy por hoy es poca cosa. No me tomen a mal. No me tomen a mal, pero es que desde el 2015 que la región tiene muy buenos índices al respecto. Y esto ya no es el siglo XX. Saber leer y escribir, ser bachiller ya no es suficiente para conseguir un trabajo. Deberíamos preguntarnos, ¿qué porcentaje de los bachilleres termina una carrera profesional? ¿Cuántos profesionales hacen un posgrado? ¿Cuántas patentes se registran? Podría seguir, pero considero que con las interrogantes aquí planteadas es más que suficiente para llevar a cabo un análisis serio sobre el impacto del socialismo, tanto de forma general como en lo estrictamente económico. E idealmente deberíamos contrastar los resultados obtenidos versus otros sistemas, como el libertarianismo, o como mínimo juzgar al socialismo contra su propia agenda. Objetivos propuestos, promesas realizadas versus resultados obtenidos. Reitero, deberían considerarse todos los gobiernos de los últimos 30 años, los años 90 en adelante, después de las dictaduras militares y el intervencionismo soviético. La pregunta de investigación es: ¿cuáles son los resultados económicos del socialismo en Latinoamérica? Mi hipótesis: el socialismo es una bomba de tiempo. El socialismo no funciona. En el corto plazo puede traer la ilusión de resultados favorables, pero en el largo plazo acarrea miseria. Pregúntenle a un cubano o un venezolano que no viva a costa del gobierno, que no viva a expensas de los demás. Sin embargo, esta es una hipótesis. Este video es una propuesta, un perfil de tesis, un proyecto de investigación. Estoy abierto al diálogo e invito a los periodistas, economistas, a todo el que vea. Investiguen los datos primero. Como quien dice, en el bingo, en la lota o en el cacho, lo que se ve se anota. Si los resultados son favorables, los números cantan. Pero si resulta ser que no, que arda Troya.